8:55 de la mañana. Hoy es miércoles 14 de agosto del 2013. Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo y saludos a quienes nos ven a esta hora por nuestra señal de Ecuavisa Internacional. También a quienes nos escuchan por Radio Centro 97.7 FM en Guayaquil. Y recuerde que puede seguirnos en tiempo real o a cualquier hora a través de nuestra página web www.ecuavisa.com. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo te va? Muy bien, Estefi. Buenos días. Buenos días con todos. Hoy son nuestros invitados Jaime Nebot, Virgilio Hernández y Richard Calderón. Con Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil, el plan estratégico de movilidad del gobierno prevé la especialización de los puertos. ¿De qué manera afecta al puerto de Guayaquil? El noveno en importancia entre 143 puertos de América Latina y el Caribe. Lo vamos a examinar. También hoy estaremos conversando con Virgilio Hernández, asambleísta por Pichincha de Alianza País, primer vocal del CAL. Las reelecciones indefinidas para presidente, alcaldes, asambleístas y prefectos y las reformas a la Constitución que anticipó el presidente Correa tras las últimas elecciones. Hoy además es nuestro invitado Richard Calderón, asambleísta de Alianza País, presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos y Descentralizados. Las reformas al COTAD, al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, crea un mecanismo para que los municipios legalicen los asentamientos irregulares. Lo examinaremos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. El vicepresidente de la República, Jorge Glass, el gerente de Petroecuador, Marco Calgopiña, Ivonne Baki, la jefa de la comisión negociadora del proyecto Yasuní ITT, entre otros funcionarios de gobierno, se reunieron ayer para analizar si se alcanzaron los objetivos de recaudar los fondos que permitirán mantener el petróleo del yacimiento ITT bajo tierra. Mediante un comunicado, el vicepresidente Jorge Glass señaló que los resultados no se alcanzaron. Luego de una reunión entre los principales funcionarios del Estado, la iniciativa Yasuní y el sector petrolero para evaluar el proyecto que se presentó en la Asamblea de las Naciones Unidas en septiembre de 2007, el vicepresidente Jorge Glass, a través de un comunicado, dio a conocer que los resultados económicos no fueron los esperados por el Estado ecuatoriano. La cita se la mantuvo a puerta cerrada. La iniciativa es una política de Estado del gobierno ecuatoriano en la que se propone mantener bajo tierra las reservas petroleras del bloque ITT, estimadas en 838 millones de barriles, 20% de las reservas del país. El proyecto se realiza con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y tiene como meta conseguir 3.600 millones de dólares. Aún se espera el pronunciamiento oficial del presidente Rafael Correa. Bueno, en las filas del bloque oficialista, en la asamblea se empieza a hablar de amnistía para los acusados de sabotaje y terrorismo. Lourdes Esteban, asambleísta de Pachacutic, dice que los sindicados sumarían más de 200. El presidente Correa, en una de sus últimas cadenas sabatinas, había anticipado que estaría dispuesto a amnistiar, pero bajo dos condiciones. Se habla de un posible acuerdo con la CONAIE y el gobierno. El movimiento Pachacutic estrenó a su coordinadora nacional. Es la dirigente otavaleña Fanny Campos, quien vino de Ibarra para asumir ese estratégico cargo y rechazar una supuesta alianza con el gobierno. Usted sabe que el gobierno no le da algo por algo y por nada. ¿A cambio de qué? El dirigente Ramsés Torres reaccionó abandonando a Pachacutic. Dice que Fanny Campos tiene apoyo oficial. Ella lo niega, pero él denuncia que una posible amnistía política es parte del supuesto acuerdo en marcha. Acuerdos preestablecidos. Entre otros, y ya se refirió, de palabras del propio Humberto Cholango, le había señalado de que la amnistía de Pepe Acacho estaba prácticamente resuelta. En lo particular, le digo que no tengo problema de dar la amnistía a quien sea, siempre y cuando no haya habido muertes. Pero los que cerraron camino, los que quisieron llamar estudiantes a salir a las calles el 30 de septiembre, así corrieran peligro sus vidas, los que quemaron ambulancias, etcétera, eso no hay problema en darle amnistía después de que acabe el juicio. Según el artículo 130 de la Constitución, la Asamblea puede conceder amnistía por delitos políticos e indulto por motivos humanitarios. Requieren 85 votos y exceptúan delitos contra la administración pública y otros como genocidio y secuestro. Para nosotros deberían ir todos los casos porque todos los casos tienen que ver con el tema de persecución política. ¿De cuántos casos hablamos? Más de 200. El asambleísta gobernista Gabriel Rivera fue directo, admitiendo que la amnistía es una posibilidad real. Es una idea que se ha lanzado de parte de la dirigencia del Movimiento País y ya le digo, de nuestra parte acá en la Asamblea siempre será bienvenida. Mientras el asambleísta de Pachacutic, Pepe Acacho, explicó que tiene varios recursos para neutralizar la sentencia de
de 12 años en su contra por sabotaje y terrorismo. Le pueden dar a los que han cometido delito, pero en el caso mío yo no he cometido delito. Acacho sigue como asambleísta, mientras en la bancada oficialista se habla de la amnistía como eventual señal de conciliación política. Y en otros temas, más de 1.000 funcionarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a nivel nacional fueron separados. El IES argumenta que se trata de empleados que fueron contratados provisionalmente para servicios ocasionales y asegura el IES que se ahorrará más de 18 millones de dólares al año. Con cartel en mano, más de 20 exfuncionarios del IES en Ambato rechazan su desvinculación del organismo de seguridad social. Jessica Moreta dice que recibió una notificación informándole sobre su salida de la institución. Yo tengo una enfermedad crónica terminal, yo me hago diálisis 3 veces a la semana y me parece un poco injusto que de la noche a la mañana nos digan que nos quedamos sin trabajo. En Quito, otro grupo de exfuncionarios del Instituto de Seguridad Social se concentró en la Plaza Grande, en los exteriores de la presidencia, como medida de protesta en contra de la desvinculación. Uno de sus representantes afirma que se debía realizar un estudio técnico antes de separarlos del IES. Con un criterio técnico justificado, el cual nos permite decir, por esta razón nos despidieron técnicamente. En un comunicado, el IES informó que fueron separados 1.002 servidores en todo el país, quienes pertenecían exclusivamente a dependencias y áreas administrativas, entre ellos abogados, oficinistas y asistentes, por lo que no se afectará, en lo absoluto, la operatividad de las unidades médicas del IES y la prestación de servicios a nivel nacional. El IES informó además que las personas desvinculadas de la institución fueron contratadas a través de nombramientos provisionales y de contratos de servicios ocasionales, modalidades que según la ley permiten cesarlos legalmente de sus funciones de manera unilateral. El presidente de la Federación Nacional de Servidores Públicos, Miguel García, afirma que se debe investigar a quién o a quienes se encargaron de contratarlos. Cuando se les reclutó, ¿eran necesarios o innecesarios? Según el IES, esta desvinculación significará a la institución un ahorro anual de aproximadamente 18.400.000 dólares. El futuro del puerto es un tema que trasciende los intereses de la ciudad de Guayaquil, dado que moviliza el 72% de las exportaciones no petroleras del Ecuador y el 57% de la carga de importación de todo el país. La provincia del Guayas concentra el 25% de la población nacional y para los principales productos de exportación aporta con la producción del 30.64% de banano, 61% de camarón, incluyendo también a Santa Elena, y el 35% de cacao. Por su competitividad a nivel internacional en la costa del Pacífico, el puerto de Guayaquil se ubica tercero en el ranking regional, por debajo de Balboa en Panamá y Callao en Perú, y por encima de los puertos chilenos de San Antonio, Valparaíso y San Vicente, y de Buenaventura en Colombia. Cualquier decisión que se tome sobre el puerto de Guayaquil afectará a la economía nacional no petrolera, la competitividad de las exportaciones y los costos de las importaciones. Alcalde Jaime Nebot, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días a ustedes, buenos días televidentes. Un puerto como el de Guayaquil, o sea, la terminal de autoridad portuaria y los 13 puertos privados, obviamente que no se pueden trasladar físicamente de un sitio a otro, pero la especialización que prevé para todos los puertos del país el Plan Estratégico de Movilidad 2013-2037 del Gobierno Nacional, ¿de qué manera afecta al puerto de Guayaquil? Bueno, muy sencillo, Alfredo. El gobierno establece ya por decreto por un acuerdo ministerial en la resolución pertinente de junio del año 2013, los 3 conceptos en los que basa su nueva política portuaria. Dice, desconcentración, a la que suma especialización, o sea, quitar a unos, dar a otros, y la incompetitividad de los puertos privados. ¿Qué es lo que en resumen propone el gobierno? Y creo que ya no tengo que probarlo porque está no solamente probado, sino aceptado oficialmente, virtualmente. Primero, la terminal de Contecón y sus anexos, o sea, el actual puerto marítimo estatal de Guayaquil que está concesionado, pasa a turismo y a cabotaje para migajes de carga. Los puertos no estatales, o sea, los particulares, salen fuera
del sistema portuario. El puerto que con dinero privado se está construyendo en Posora, que es de aguas profundas, no va. Ese es el esquema, ese es un esquema, y el puerto sustituto que ellos proponen de agua profunda va fuera de Guayaquil. Ese es un esquema antinatural, un esquema que, como usted bien lo acaba de mencionar, afecta al empleo. Es un círculo empobrecedor colectivo. Aumenta los costos de los productos que los paga a la postre el pueblo, el ciudadano, daña la economía y encima le significa al pueblo, a través del Estado, una ingente multimillonaria inversión en un nuevo puerto. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Muy simple. Y no le cuesta nada al Estado ecuatoriano. Ya lo voy a explicar luego. Vamos avanzando con esto de la especialización, que es interesante. Porque este es un punto fundamental de aclarar. Actualmente, el sistema portuario nacional, según estadísticas de la Subsecretaría, moviliza 4 tipos de carga. Contenedorizada 60%, general 18%, granel sólido 19%, granel líquido 3%. Pero la especialización a que se refiere el plan del gobierno y el presidente de la República es otro tipo de especialización. Escuchemos lo que dijo el presidente exactamente. Y otra cosa que está mintiendo, ¿no? Que el puerto de Guayaquil será especializado en turismo y cabotaje. ¿Qué mejor que sea especializado en turismo? Me está diciendo que con eso se va a acabar el puerto de Guayaquil. Especialización no significa exclusividad. Podrá seguir llegando la carga. Pero si él mismo ha dicho que se necesita más calado, por eso él propone Posora, para que en los buques, los post-Panamá, los más grandes del mundo. Y no es que nos llevamos ese puerto, desaparece y se hace el nuevo puerto. ¿Qué es el actual puerto? Pero vamos a tratar de especializar en turismo. ¿Qué mejor para Guayaquil? Fomentar el turismo. Su comentario. Mi comentario es sencillo. Cuando uno dice la verdad y conoce el tema, esto es muy simple. Hay otro video que usted podría mostrar, anterior, cuando recién denunciamos el tema, donde él dice: fruta por Esmeralda, perdón, por Puerto Bolívar, el oro. Vehículos por Esmeraldas. Ahí está la intención. Hay que quitarle carga al puerto de Guayaquil, la carga que genera. ¿Dónde dice eso? En la resolución del 13 de junio se establece, con el motivo de quitarle la autorización al puerto privado de Posora, el concepto de centralización ligado al de especialización. Si usted ata los dos conceptos, no hay tal afirmación. Eso es mentira. Pero déjeme volver, yo creo que está claro lo que el gobierno propone. ¿Qué es lo que quiere Guayaquil? ¿Qué es lo que propone Guayaquil? Aclarando, y después puedo explicarlo, que no le cuesta un centavo al pueblo ecuatoriano ni al gobierno nacional, que es el representante del pueblo ecuatoriano. Uno, el puerto actual concesionado y los puertos privados en materia de infraestructura portuaria no necesitan ninguna inversión del gobierno. El uno está concesionado a Contecón, que viene cumpliendo bien en materia de infraestructura portuaria. Los otros son puertos privados cuyos accionistas e inversionistas hacen los desembolsos para hacer esa infraestructura de su propio dinero. El otro puerto, que no es un puerto sustitutivo, sino complementario, el que se está construyendo en Posora, ese sí, para aguas profundas, también es con dinero privado. ¿Cuál es el tema que hay que aclarar? El tema del canal y el tema de lo que se llaman los goles, que yo lo definí el otro día para que se entienda más fácilmente, como un obstáculo. Este es el fondo del mar, aquí hay un obstáculo de piedra. A la entrada del Golfo. A la entrada del Golfo. Eso hay que volarlo, porque si no, no tiene objetivo el dragar adentro, porque usted tiene un muro, si cabe la expresión, a la entrada. Muy bien. El dragado del canal no tiene que hacerse a 15 metros. ¿A quién se le ha ocurrido eso? Eso es una justificación para este plan letal que acaba con el empleo, que acaba con el futuro de Guayaquil, que es antinatural. Claro, aquí, o sea, el dragado consiste en dinamitar el obstáculo de los goles que queda en la entrada del Golfo para que entren a Posora, y luego dragar el canal de acceso. Exactamente, pero analicémoslo por separado, para que se entienda mejor. El canal de acceso llega hasta el puerto actual y eso no necesita los 15 metros. Los 15 metros están en la construcción de un puerto nuevo, pero ahí que viene el problema.
O de un puerto en Pozorja privado. No necesita hacer el Estado un puerto. El Estado no necesita invertir en un puerto. Propone Chanduy, entonces, lo cual también tiene sus repercusiones. Veamos lo que dice el presidente sobre estas dos alternativas de Pozorja o Chanduy sobre esto del puerto complementario al puerto actual. Centenas de millones de dólares de inversión, una mega obra para todo el país, y él mismo dijo que se necesita un nuevo puerto, que no se puede dragar. Entonces nosotros hemos dicho, estamos estudiando de Pozorja hasta Chanduy, que es el límite Santa Elena, Guayas. En realidad el Golfo de Guayaquil, por eso se llama Puerto de Guayaquil, Golfo de Guayaquil, da hasta la puntilla de Santa Elena. Te estamos estudiando el mejor sitio, que puede ser Pozorja, pero todavía no tenemos el estudio definitivo. Suponiendo que los estudios den que el puerto esté en Data, Cantón, General Villamil, Playa. Y no en Pozorja, que está al ladito. Pero sí más allá, en Data, en General Villamil, en Gabao, hasta Chanduy, en buena hora también. Pues. Si incluso a nivel terrestre es más cerca para los guayaquileños. Si el problema es trabajo para los guayaquileños, más cerca le queda Playas que Pozorja, pues por favor. Pero ya no es Guayaquil, ya no lo controlan, pues, los oligarcas de Guayaquil. Eso es lo que busca la oligarquía. Seguir manejando cosas como antes manejaban aduanas, etcétera. Mientras esté la revolución ciudadana, don Jaime, no lo van a lograr, se le acabó la fiesta. Su comentario. Bueno, la pasiflora o la valeriana le haría bien al señor presidente, sobre todo para ordenar sus ideas y para no amargarse la vida de gusto. Porque tiene que ordenar las ideas, no entiende bien lo que dice, o no sabe bien, o no le han explicado bien lo que le hacen afirmar. En primer lugar, Colombia es al lado del Ecuador, pues. Santa Elena es al lado de Guayas, pues. Quito es al lado de la Tacunga, pues. Pero no es lo mismo, pues, no es lo mismo. Vea lo que dice. No será en Guayaquil, ya se le salió, no será en Guayaquil. Entonces, se ha pasado 3 semanas con 3 horas semanales explicando que sí es Guayaquil y acaba diciendo la verdad que no es Guayaquil. Que la oligarquía quiere manejar el puerto, pues si el puerto lo maneja el gobierno a través de los concesionarios, salvo que la oligarquía esté en el gobierno. Pues. Entonces, vamos despacio otra vez a lo que yo estaba explicando. Aquí hay que dejar los puertos, el del Estado, el del gobierno, a través de su concesionario, los privados, como están. Si hay ya una inversión lista para continuar con el puerto privado no estatal de Pozorja, que ese sí es de agua profunda, que se haga. Venía la conversación al canal. Usted lo dividió bien, goles, o sea, obstáculo y canal. No se necesita para eso 15 metros. Aquí están todos los estudios hechos por autoridad portuaria, a un máximo de 11 metros. Aquí está el compromiso adquirido por el Ministerio de Transporte para el dragado a 11 metros que le notifica David Mejía, viceministro de Transporte, al señor Cao de Contecom el día 2 de marzo del año 11. Esto está publicado en la prensa. No se necesita dragar a 15 metros. Con 10, 11 metros en baja, que significa 12 o 13 metros en marea alta, el canal pasa de 9,75 en alta, que tiene ahora, a 12 o 13 metros en alta. Es suficiente. El puerto complementario, no sustitutivo, que se está haciendo en Pozorja, ese sí va a tener un calado mayor si es que se dinamitan los goles. Entonces, aclarado lo del canal, vamos a los goles. Los goles hay que dragarlos también a 10, 11 metros, y si el puerto privado quiere dragarlos, el de Pozorja, más abajo, pues lo dragará más abajo. ¿Por qué yo digo que esto no le cuesta nada al Estado? Porque el costo de todo esto lo paga el buque que utiliza estos servicios. Si mañana se dragan los goles, los buques tienen que pagar. Con la tasa. Actualmente, o sea, una tasa de utilización del puerto. Es mentira que esto le cuesta al gobierno. Al gobierno lo que le cuesta es crear este monstruo de un nuevo puerto. Ese sí está ahora, pero aquí hay un asunto interesante. El puerto de Pozorja fue resultado de la ley llamada Nebot de fines del año 2005, creo que fue en noviembre, pero el principal accionista, la compañía naviera Maersk, ya se va, danesa, finalmente no concretó su inversión. Ahora, el proyecto Pozorja es para construir y operar un puerto de aguas profundas y transferencia internacional de carga y contenedores, es decir, un puerto especializado. La compañía Maersk es la más grande del mundo en el transporte naviero,
en contenedores, es la que empezó a construir los grandes navíos post-Panamá, pero se retira. Entonces ahí también habría un problema. Pero al ser Posadas un puerto especializado de transferencia internacional de carga, ¿de qué manera es complementario Guayaquil? O sea, Guayaquil mantiene lo que es actualmente y el otro es de transferencia internacional. ¿Qué es lo que significa esto? Eso significa que hay buques que vienen con carga que no es para el Ecuador, sino que por ese calado usan esa facilidad para distribuir los contenedores a lo largo de América. Y habrán barcos que vayan al puerto con mercadería para el Ecuador, aquellos que no puedan entrar acá por el asunto del canal. Por eso es que se complementa la actividad. Lo que le cuesta al Ecuador es el puerto que los señores quieren hacer de gusto. Pero ojo, Alfredo y conciudadanos, nosotros no nos oponemos a que el Estado, así como hicieron un aeropuerto en Santa Rosa, vaya a ver la gran ocupación que tiene el aeropuerto. Yo he ido ahí, tengo que tocar la puerta en el vidrio para que alguien me abra cuando me bajo del avión en Santa Rosa. Pueden hacer los puertos que quieran. Guayaquil no se opone a que hagan un puerto en Chanduy, no se opone a que hagan un puerto en Manta, no se oponen a que hagan un puerto donde quieran hacerlo. Lo que se opone es que el dirigismo estatal sustituya lo que existe y no le cuesta al país. Bueno, de hecho, algo que quieren hacer que sí le cuesta al país y que va a liquidar la economía. Ese es un círculo perverso de empobrecimiento colectivo. O sea, de hecho, el Puerto Bolívar se amplió, lo amplió este gobierno, pero ¿qué ocurrió? Que ha bajado la carga, bajó 18%. La carga, o sea, la carga no es que busca el puerto. Como dijo aquí ayer el señor Kronfle con gran calidad, obviamente, pues, los buques van donde hay que llevar y que traer, pues, donde está la carga. Entonces, el presidente ha lanzado, aquí tengo un tuit, en 2 líneas. Primero habla, repito, 3 veces 3 horas, y luego en un tuit dice: lo que ustedes proponen es inviable, y si no, autorizo al municipio para que, en coordinación con el concesionario y los puertos privados, los pero se retiró Merce, pero eso es un dato interesante. ¿Por qué se retira? Déjeme, en 5 porque años no confía en el gobierno. No, pero es que realmente tampoco se justificaría. ¿Qué se va a justificar? Pero ¿qué se va a justificar? A ver, ¿qué se va? No. Sí se justifica. A ver, despacito, déjeme hacer esta digresión y volvemos a lo importante. Yo no justifico lo de Merce, pues usted me entrevistó aquí, yo le dije, o estos señores venden o yo les expropio las acciones, no el puerto como que hay el presidente. Yo no puedo expropiar puertos, pues yo no puedo actuar en puertos. Ya están listos a vender y ya hay quien compre. DP World, la primera compañía de Dubái en operación portuaria, está lista a intervenir. Ahí están las certificaciones, las cartas, las Bueno, por eso es lo que dice el presidente ahora, que sí estaría dispuesto de nuevo a permitir, porque le habían levantado el permiso. Bueno, yo ya lo que dice el presidente, francamente, yo estoy bastante ocupado haciendo obra pública y sirviendo a mis conciudadanos aquí como para oír 3 horas diarias. Bueno, pero ahorita sí es importante que lleguemos a una conclusión, porque se ha planteado el tema. ¿Cuál sería la conclusión para que esto quede en su debida? Vamos despacito. El señor dice: lo que ustedes plantean es inviable técnicamente y económicamente. Y si no, dice, lo autorizo al municipio para que lo haga, si creen eso, coordinando con el concesionario y los puertos privados. Mi respuesta, y ayer lo hemos conversado con los sectores productivos de Guayaquil, es: está bien, sujeto a las precisiones que yo he indicado, porque no nos va a hacer trabajar en todo esto, dragar a 10, 11 metros, volar los goles, para después decir que usemos el nuevo canal para nadar con más facilidad. Pues. Entonces, sujeto a que el puerto de Guayaquil, el del gobierno, el de Contecom, siga operando sin intervencionismo dirigista estatal que atenta contra todo el libre emprendimiento y el carácter portuario de Guayaquil, sujeto a que los puertos privados sigan funcionando, sujeto a que al venir los dubaitíes e invertir probadamente y con un cronograma de inversión, porque esto también hay que ser serio, digamos, ¿no? Si no confían en el Ecuador, ¿para qué compran? Pues, si no confían en el presidente, ¿para qué compran si el presidente está allí electo? Entonces tienen que invertir y tener un cronograma. Sujeto a todo eso, muy bien, señor, dragar el canal actual, ¿no es cierto?, a 10, 11 metros en baja, que son 12, 13 metros en alta. ¿Quién paga eso? Lo tiene que pagar. ¿Y cuánto cuesta eso? Un momentito. Eso lo determinan los estudios. Pero no cuesta 1.000 millones, como usted dice. Por favor.
por favor, hay que saber multiplicar y sumar, eso se aprende en primaria. Eso, el principio es claro. El gobierno no tiene que poner nada. Eso lo tiene que pagar el beneficiario de las facilidades del canal. O sea, los buques. Y si es necesario una sobretasa, hay que poner la sobretasa. ¿Al buque le va a costar más? Sí. Pero como va a poder traer más carga por economía de escala, va a ganar más y se deduce el nuevo costo de lo que gana, le va a caer inclusive una utilidad adicional. En el caso de los goles, el municipio interviene. Financiamos porque eso le da accesibilidad, eso es creer en el futuro de la ciudad. Nosotros financiamos el dragado de los goles a 10, 11 metros para equipararnos con y cobramos a través de la tasa, porque tampoco el municipio le va a regalar a las navieras el esfuerzo. Se cobra la tasa con intereses y no hay ningún problema. Aceptamos el desafío, a ver si este tuit es verdad, a ver si esta afirmación es cierta. Y entonces, ya ahora sí, quiere hacer puertos en Chanduy, en Manta, en Pozorja, si es que quiere, ¿no? Hay que competir. Es que quiere hacer uno en Colombia, que está al ladito, que lo haga también. Lo importante a ver es que quién compite con la carga. No, es que esto no es cuestión de encontrar soluciones. No, está planteada la solución está planteada. Está planteada, sí. Aquí no va a venir nadie a matar lo que es Guayaquil. Guayaquil es una ciudad portuaria, el puerto de Guayaquil. Hay veces se le dice despectivamente el puerto de Guayaquil, que ahora no vamos a tener puerto tampoco. Bueno, además está posicionado el puerto internacionalmente, o sea, no es un invento de nadie, eso es el tercer puerto en la región. Alfredo Pinargote, no va a venir. Es el noveno en América, entre 143 puertos. Yo no hablo, claro, la realidad que usted menciona es la que se impone. La gente, los buques, las navieras, vienen a llevar y traer carga de donde hay. Aquí se ha contratado una compañía, ¿no es cierto?, que se llama INECO. Aquí está lo que hace esa compañía. Esa compañía es, presumo, por lo que ellos... Esta es su revista, ¿no? Estos no son investigaciones, son leer el folleto de la propia compañía. Son expertos en aeropuertos, son expertos en carreteras, son expertos en ferrocarriles. No tienen división portuaria. O sea, vienen a trastornar el sistema portuario del Ecuador, no tienen división portuaria. Aquí están los ingresos de la compañía. Los ingresos de la propia revista de la compañía, 40 y pico % aeronáutico, 12 y pico % ferroviario, 43% carreteras, puertos, nanay, cero, ningún ingreso por construcción de puertos. ¿Esa compañía es la que ha hecho el plan estratégico? Sí, señor, espérese. Y por consultoría tienen un porcentaje chiquito. Pero en esos ingresos de consultoría, tampoco hay ingresos por consultoría de puertos. Están experimentando con Ecuador y con un puerto chiquito en el Uruguay. Lo dice su propia revista. Su propia revista lo dice. Y estos señores, yo no sé si los que los contrataron, los han contratado para que digan lo que ellos quieren, porque la filosofía estatista y dirigista está bien reflejada aquí. O si estos señores han escrito una novela portuaria socialista que se la han vendido a los señores del gobierno. Aquí no se puede jugar con el futuro del país, con el empleo de los ciudadanos, con los costos de los bienes, con el presente y el futuro de los ecuatorianos, porque en Guayaquil, señor, viven ciudadanos de todas las provincias del país. No solamente la carga de Guayaquil sale por Guayaquil, la carga de todas las provincias que quieren sacarla o importar carga y que consideran que por Guayaquil es por donde deben importar. Entonces, esto no es una broma. Yo lo dije con claridad. Y Guayaquil va a defender su derecho a subsistir, a rechazar, repito por tercera vez, un círculo perverso de empobrecimiento colectivo. La gente quiere progresar, no retroceder. Está planteada nuestra posición. Y bajo esas precisiones, para que no me digan que pongo condicional, le gusta poner condicional a todo el mundo porque no le pongan a él. Resuelve todo con un tuit de 3 líneas. Bueno, cogemos el tuit de 3 líneas. Bajo esas precisiones aceptamos el desafío y ahorramos al Estado la inversión en un puerto. Seguimos funcionando. Y para que no venga a decir, como ya usted tiene que ser un hombre con mirada más nacional, ¿no? ¿Cómo se opone usted al puerto de Manta? Yo no me opongo. Hagan puerto en Manta, hagan puerto en Chanduy, hagan puerto donde le da la gana. Nadie se opone. No nos hemos puesto al aeropuerto de Quito. Nunca nos vamos a oponer a nada. Lo que nos vamos a oponer es que destrocen lo que tenemos.
Mi deber como alcalde de esta ciudad es defender mi ciudad. Para eso me han elegido. Yo pregunto, el señor es presidente de la República, él no es nacionalista. ¿Eso qué es? Defender el Ecuador y los intereses del Ecuador. Yo estoy seguro que ni a los cuates del ALBA, peor en la globalización imperialista que él dice, él va a regalar lo que le corresponde al Ecuador, pues. Yo no voy a regalar y permitir que se regale lo que le corresponde a Guayaquil, pues. La unidad del país no se resquebraja por defender lo local, se resquebraja por atacar y destruir lo local. Bueno, esta ha sido la posición del alcalde Jaime Nebot sobre el tema del puerto de Guayaquil. Gracias por su participación en Contacto Directo. Estefi. Son las 7 de la mañana con 26 minutos. Vamos a seguir con otros temas. Al volver de esta pausa estaremos con Virgilio Hernández, asambleísta por Pichincha de Alianza País, primer vocal del CAL. Vamos a hablar sobre las reformas a la Constitución en las que estaría trabajando la mayoría de 2/3 de Alianza País. Regresamos después de este corte. Quédese con nosotros. Queremos la paz, pero la paz no puede ser nunca mera ausencia de violencia, sino que debe ser presencia y vigencia de la Constitución sin coacciones, extorsiones ni amenazas. Lo dijo Fernando Savater, filósofo y escritor español. Son las 7:29 en Contacto Directo. Virgilio Hernández, asambleísta por Alianza País, miembro de la Comisión del Régimen Económico, primer vocal del CAL. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, siempre un gusto. Ya algunos de sus compañeros de Alianza País han dicho en este mismo espacio que no se ha discutido ni planteado la reelección indefinida en la dirección de Alianza País ni en el bloque de Alianza País, que ha sido más bien un acto político. Pero ¿les ha servido también ya para tantear o preparar el ambiente por si a futuro Alianza País decide en efecto impulsar una reforma para permitir la reelección indefinida? Muy buenos días, siempre un gusto. Sí, efectivamente, como usted ha señalado y mis compañeros lo han reiterado, no es parte de nuestra agenda política, no es parte del programa que tenemos, no es que nosotros ahora ya tenemos una propuesta de reforma constitucional bajo el brazo y que por eso este tema se ha planteado. Esto ha sido colocado, y lo hemos dicho varias veces, lo ha reiterado el presidente, para demostrar la doble moral, la incoherencia con lo que actúan algunos sectores políticos, con la que actúan algunos medios de comunicación y también, digamos, algunos analistas. Por lo tanto, falsean los principios democráticos. Cuando se trata de analizar, por ejemplo, la labor de algún alcalde que lleva cerca de 14 años y su partido por lo menos 20 en ejercicio, entonces ahí sí se recurre al argumento de la continuidad y de lo positivo que es la continuidad. En cambio, cuando se trata de hacer el mismo análisis para el presidente Correa, falsean los principios democráticos y ya no es el principio el de la continuidad, sino el de la alternabilidad. Y eso ponderan como el máximo principio democrático, sin asumir que ya en este momento dicha autoridad lleva 13 años y que si el presidente fuese reelegido, recién ahí completaría 13 años de actividad. Lo que pasa es que fueron los mismos asambleístas de Alianza País que así lo quisieron y lo dejaron en Montecristi cuando aprobaron el artículo 10 del régimen de transición, que dice que el periodo de gestión de los dignatarios electos con las normas del régimen de transición se considerará el primero para todos los efectos jurídicos. Y entonces con esto ustedes ¿qué dijeron? Que Correa tiene un periodo más, que ya empezó en este 2013, que Nebot de lanzarse a la reelección tendría un periodo más a partir del 2014 y ese sería el último para los dos. Y de igual manera el alcalde Estupiñán de Esmeraldas, Callejas de Ambato, que van 3 periodos, el alcalde Yunes de San Marondón, que está en el cargo desde 1996. Eso lo probó Alianza País. Entonces no se trata ahora de Correa, Nebot, de qué quiere cada uno, sino de lo que establecieron en Montecristi para todas las autoridades. No, por supuesto que se trata, porque por eso se coloca efectivamente este tema. Pero efectivamente, como usted dice, no es un problema jurídico, no es un problema jurídico. Nadie discute que por la transitoria constitucional y el artículo 114, los alcaldes tengan la posibilidad de reelegirse para un periodo no de 4, sino de 5 años. Esto vale aclarar que quien inicia actividades en el 2014 estará hasta el 2019. Y de igual forma, no es jurídico el tema, porque absolutamente a nadie se le ha ocurrido decir que de presentarse esta posibilidad no habría primero, previamente, que realizar una reforma constitucional, porque en este momento esta
está limitada por lo que señala efectivamente la Constitución. Entonces no es un problema jurídico, es un tema político y ha quedado demostrado la doble moral. Y otro elemento adicional, ha quedado también demostrada la colonialidad con la que algunos sectores políticos, algunos analistas y medios de comunicación miran. Es decir, cuando se trata, por ejemplo, de ponderar la continuidad en Europa, está bien. Cuando eso se analiza para Ecuador está mal. Mire, y no voy a mencionar ni el nombre siquiera para que no les complique a ustedes con la posibilidad de un derecho a la réplica, pero un ex candidato presidencial en este domingo, publicación del Comercio, mire lo que dice. También están Konrad Adenauer en Alemania, Felipe González en España, Margaret Thatcher en Reino Unido, que estuvieron más de una década en el poder. Mire lo que responde un ex candidato presidencial. Comparemos esos países con el sistema democrático que tiene el nuestro, que es muy débil. En España, Inglaterra o Alemania, sí hay instituciones que ejercen verdaderos controles. ¿Sabe lo que, en cambio, no dice? Que cuando se plantea estas referencias, estamos hablando de Alemania, de Konrad Adenauer, de 1947 a 1961, cuando Alemania incluso estaba ocupada tanto por los aliados como por la Unión Soviética. Por lo tanto, tuvieron que reconstituir su sistema político, aprobar la ley fundamental de Bonn. ¿Qué fortaleza de instituciones? O nos habla de España. Estaba bien el caso de Felipe González, 14 años, y nos dice la fortaleza de las instituciones. ¿Qué instituciones de un país que acababa de salir de más de 30 años de dictadura? Y un año antes de Felipe González había habido un intento de golpe de Estado. O en el caso de Inglaterra, fue precisamente con la aplicación de las medidas neoliberales llevadas adelante por la señora Thatcher que se generaron las mayores protestas sociales, que generaron grandes resistencias y que finalmente terminaron o dieron al traste con el régimen de la señora Thatcher. Entonces, no puede ser que cuando se analiza o se mira Europa, ahí sí está bien, porque son democracias maduras, y las nuestras, parte de esa colonialidad es calificarlas siempre de débiles. Siempre estamos en un permanente proceso de transición. Eso ha quedado demostrado. La doble moral, la incoherencia, ha quedado demostrada la colonialidad del pensamiento. Lo que estarían argumentando es que si se evidencia lo que dice el alcalde Nebot, esta doble moral a la que ustedes se refieren, de cierta prensa, etcétera, que por lo que digan ellos, entonces ustedes van a retroceder en lo que en Montecristi fue más bien una conquista democrática a favor de una estructura del Estado, la alternabilidad que tanto defendían, porque eso es más bien lo que parecería que estaban buscando pretextos para ir preparando el ambiente para una posible reforma a futuro. Ya la presidenta de la Asamblea dijo que con respeto al presidente, a su familia, Rafael también le pertenece al pueblo ecuatoriano y de alguna manera se reservan el derecho de contemplar esa posibilidad. Mire, todos los pueblos tienen la obligación de analizar sus marcos jurídicos, los marcos jurídicos que les rigen. Esto es fundamental. Le aseguro que nosotros no tenemos un plan de reforma bajo el brazo, pero obviamente quizá nos conviene, quizá lo que corresponde es realizar un análisis de qué ha significado la Constitución 5 años, 6 años después de su vigencia. Eso es fundamental. Y le aseguro que ahí quizá podamos mirar y podamos establecer, por un lado, que los principios que se establecen en la Constitución de Montecristi efectivamente permiten construir un Ecuador diferente, un Ecuador democrático, un Ecuador equitativo, un Ecuador en el que se avance a construir el buen vivir y la justicia. Pero también, y sería una necedad no hacerlo, revisar el funcionamiento institucional. ¿Qué ha pasado con el país? ¿En qué ha contribuido para democratizar el Ecuador la Constitución del 2008? Y quizá ahí podamos tener algunos elementos que puedan establecerse y plantearse como reforma constitucional. De todas maneras, para esos planteamientos, pues hay que recordar que hoy por hoy nuestra Constitución dice en su artículo 114 que las autoridades de elección popular podrán reelegirse por una sola vez consecutiva o no para el mismo cargo. Entonces, de querer reformarlos, existen algunos candados constitucionales también en el artículo 441, el 442, que establecen o un referéndum solicitado por el presidente de la República o por iniciativa de la Asamblea, pero esto si es que no se altera la estructura fundamental y la Constitución, y no se afectan esas garantías en la Constitución. O también está la vía de la reforma parcial. Cierto es que la Constitución es perfectible, que muchos artículos se pueden mejorar, pero una reforma de este tipo ¿no cree más bien que sí altera una estructura fundamental? A ver,
La Constitución establece efectivamente al menos 5 posibilidades a través de las cuales se puede realizar la reforma. La primera, la que usted bien ha señalado, la del artículo 103, que establece la iniciativa ciudadana para reformar la Constitución con el 1%, y si no se atiende esa reforma que se presenta ante la Asamblea, se puede convocar directamente a referéndum. Esa es una primera posibilidad. Las otras que están establecidas en el artículo 441, como usted bien señala, que tienen que ver con la enmienda constitucional. Esta es otra de las posibilidades. Esta enmienda constitucional puede ser solicitada por el propio presidente de la República a través de referéndum, o también puede ser solicitada por el 8% de la ciudadanía. Como usted bien dice, esto se podrá realizar siempre y cuando no altere la estructura fundamental del Estado o sus elementos constitutivos. Aquí, con esta reforma, si es que este fuese el caso, ¿cuál es el cambio en la estructura fundamental del Estado? ¿Qué es lo que se afecta? ¿Acaso con eso estamos planteando, por decir algo, considerar que el Estado ahora ya no es unitario, sino es un Estado federal o un Estado regional autonómico? ¿Estamos acaso quitando el carácter de plurinacional que tiene el Estado ecuatoriano? No, creo que hay que proporcionar efectivamente lo que estamos señalando. Luego, quedan también las vías que están planteadas en el artículo 442, que es la reforma parcial. Esto también es importante, y cuando se trata de la reforma parcial, lo que básicamente se busca o se posibilita esta reforma es cuando no existe restricción de derechos, o no se altera el procedimiento de reforma constitucional. Cuando pensamos, es decir, en reformas, no se crea una vía exprés para la reforma constitucional. Cuando hablamos de estas reformas, pues hay que tomar en cuenta también algunas otras que se han planteado para ver cuáles podrían ser entonces los caminos. Escuchemos algunas otras que ha mencionado también el presidente de la República. En principio una constitución muy buena, con una visión de vanguardia a nivel de historia de la humanidad, pero como toda obra humana puede ser perfectible. Entonces ya tenemos algunas cosas que en el transcurso de estos años se han demostrado que son deficiencias. Haremos una nueva revisión y, por supuesto, para eso nos ha elegido el pueblo ecuatoriano, para cada vez mejorar la institucionalidad del país. Por ejemplo, en las cuestiones técnicas, ustedes ven, el responsable de la salud y educación es el gobierno central, pero en la Constitución está puesto que es competencia exclusiva de los municipios la infraestructura y el mantenimiento. O es la salud y educación responsabilidad de los municipios o es responsabilidad del gobierno central. El problema de la acción de protección, eso es un absurdo, eso es ingobernable el país, entonces eso tiene que revisarse. Usted también ha estado en la mesa de gobiernos autónomos, conoce el campo municipal. Sobre ese tema, ¿qué opina de los cambios que plantea el presidente? Mire, son temas que necesariamente tienen que buscar discutirse, debatirse. De hecho, en el COTAD se intenta aclarar lo que efectivamente puede ser un problema, porque de lo contrario podríamos tener una educación y una salud absolutamente paralizada. Si el mantenimiento de las instalaciones de salud y educación le corresponde efectivamente, como se dice, a los municipios, entonces mire usted que prácticamente esto podría llevarnos a paralizar en un momento determinado, puesto que para hacer cambios inmediatos necesarios para el funcionamiento de esas instalaciones tendríamos que requerir la ayuda de otro nivel de gobierno. Son cosas que estamos buscando precisar por vía de la ley, del desarrollo de las leyes. Esto creo que es importante. Es necesario cada vez precisar mejor las competencias. Se lo hace en la ley, se está buscando precisarlo también en una nueva reforma al COTAD, se hace por la vía del Consejo Nacional de Competencias. Y otro elemento, también la Constitución se desarrolla a través de la jurisprudencia. Ha existido efectivamente abuso de algunos de los recursos que están planteados en la Constitución. Ahora, quizá para esto no se requiere la reforma constitucional, se requiere que la Corte Constitucional cumpla con su trabajo y desarrolle la Constitución, porque tanto la Constitución como la ley tiene que abordar lo general. Lo particular, que también permite el desarrollo específico de la Constitución,
se lo puede hacer a través de la vía de la jurisprudencia. Lo importante... De tal forma que lo que toca es analizar adecuadamente cuáles son los temas y si es que esos temas, luego de una evaluación, ameritan plantearse la propuesta de reforma, habría que hacerlo. Ahora, lo único que hemos hecho es develar una doble moral, como solía decir mi madre, les pillamos a algunos sectores políticos, a algunos medios de comunicación y a algunos analistas políticos. Lo importante es que de plantear ciertas reformas se siga la vía constitucional que así se lo propone y no respondiendo a temas políticos o coyunturales. Virgilio Hernández acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. 7 de la mañana con 43 minutos, tiempo de hacer una pausa con ustedes y cuando volvamos estará Richard Calderón, asambleísta de Alianza País, presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos. Vamos a hablar sobre las reformas al COTAD que permitirán a los municipios legalizar asentamientos irregulares. Regresamos con eso, quédese en nuestra sintonía. El proyecto de ley que reforma la ley de legalización de tenencia de tierras a favor de los moradores y posesionarios de predios que se encuentran en los cantones Guayaquil, San Borondón y El Triunfo, que permite al municipio de Guayaquil legalizar la conflictiva situación de los moradores de Monte Sinaí, ya tiene listo su informe para primer debate. Pero aparte de este proyecto de ley que coincide con la campaña electoral, la Comisión Especializada de Gobiernos Autónomos también tiene listo el informe para segundo debate de las reformas al COTAD. Está con nosotros Richard Calderón, presidente de la Comisión Especializada de Gobiernos Autónomos, asambleísta de Alianza País por Imbabura. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, un gusto compartir con ustedes. Igualmente. Las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COTAD abordan de forma general, sin referirse a casos específicos, el tema de la legalización de la tenencia de la tierra por parte de los municipios. Con las reformas de los artículos 486 y 596 del COTAD, ya no será necesario entonces volver a dictar leyes especiales como la que reforma la Ley 88 para Monte Sinaí. Sí, justamente está contemplada en la reforma al COTAD el artículo 596 que facilita la legalización de asentamientos humanos con la finalidad de que las familias que se encuentran en esta situación puedan tener acceso a agua potable, alcantarillado y así dignificar la vivienda de miles de familias que se encuentran en esta situación. La ley 088 fue expedida en el año 2007 y tuvo ciertas dificultades en su aplicación en razón de errores técnicos y también de tipo legal. Hoy queremos justamente facilitar a 14,000 familias comprendidas en los sectores de Monte Sinaí, Realidad de Dios, Canelar, Olguita, que de una vez por todas se resuelva esta problemática y podamos, como corresponde al Estado, garantizar una vivienda con servicios básicos. Ahora, son dos reformas, ¿no? El artículo 486 del COTAD establece una potestad de partición administrativa de los terrenos para los municipios. Este es un objetivo. En cambio, el artículo 596 otorga a los municipios la facultad de expropiación especial para la regularización de asentamientos urbanos de interés social. Entonces, ¿qué busca la reforma? Al estar estableciendo estas legalizaciones, ¿no se estaría fomentando de alguna manera las invasiones, que es también lo que se quiere evitar? ¿Qué mecanismo hay para ponerle coto al problema de nuevos asentamientos irregulares? Sí, en la ley 088 justamente en una reforma se está planteando el de que a partir del 2010 todo asentamiento humano no puede ser legalizado. Se está poniendo con esto un alto con decisión política, diríamos, para que a futuro no exista este problema que dificulta a los municipios poder brindar lo que les corresponde y también al gobierno central en lo que se refiere a unidades de policía comunitaria, guarderías infantiles, es decir, la falta de planificación ha sido un gran problema en la medida en que estos asentamientos humanos se ubican incluso en sectores de altos niveles de riesgo que podrían, de ser el caso, esperamos que no sucedan, con inundaciones, deslaves, terremotos, incluso causar la muerte de quienes habitan en estos sectores. Con esto queremos fortalecer esa competencia que tienen los gobiernos locales de poder planificar el uso de suelo y con esto también
también la construcción de viviendas, conjuntos habitacionales y futuras urbanizaciones. Se prevé tanto en la Ley 088 como en el COTAD que a futuro se eviten este tipo de problemas. Lo que hace la 596 es una expropiación especial para legalizar y, por supuesto, en las disposiciones transitorias ubicaremos el artículo necesario para evitar este problema en el futuro. Claro, porque el propósito de la ley es positivo, pero tenemos estos antecedentes que vienen desde la Constituyente de 1967, que dictó la primera ley para regularizar la tenencia de la tierra en sectores invadidos en Guayaquil. O sea, medio siglo de historia muestra que tanto CFP como PSC establecieron un sistema clientelar de proselitismo político legalizando tierras a cambio de votos. Y eso se ha venido haciendo a través de leyes especiales, antes el Guasmo, ahora es el Monte Sinaí. Entonces es importante porque el propósito es bueno de establecer un mecanismo permanente, pero al haber el mecanismo permanente también hay la tentación de, para las campañas electorales, ofrecer legalizaciones a futuro sobre invasiones que eventualmente se puedan producir. Entonces, por eso es que es muy importante que un mecanismo de seguro para evitar el riesgo es absolutamente necesario, para evitar lo que usted dice. Son, por ejemplo, en Quito, en zonas donde se han producido deslaves y así en otras zonas del país. O sea, no es un problema de Guayaquil, es un problema nacional realmente. Entonces sí sería bueno tal vez establecer ese mecanismo de seguro para que no se utilicen electoralmente luego estas disposiciones. Tiene usted razón, también en las reformas al COTAD queremos corresponsabilizar a los funcionarios municipales que autoricen construcción en zonas de riesgo, en razón de que una vez que se dé este tipo de problemas, deberían también incluso con sanciones de tipo penal, ser corresponsables de esta problemática. Justamente queremos con esta ley resolver este problema que ha afectado a los ecuatorianos y a futuro tener lo que soñamos todos los ecuatorianos y está en la Constitución, acceder a una vivienda, pero de tal manera que podamos tener áreas verdes, podamos tener seguridad con la policía comunitaria cerca de nuestros barrios. Necesitamos áreas para que se recreen nuestras familias, nuestros hijos, es decir, tener un contexto urbano que permite ese tan anhelado buen vivir y que es posible mediante esta ley y por supuesto la decisión política también de los alcaldes, el de que podamos construir esa mejor calidad de vida para la población. Asambleísta Richard Calderón, gracias por su participación en Contacto Directo. Siempre a las órdenes, buenos días. Estefi. 7 de la mañana con 53 minutos. Cuando regresemos los detalles del esperado cotejo de fútbol entre las selecciones de Ecuador y España hoy en nuestro país. Los entrenadores ya tienen definidas sus alineaciones. Tiempo de los deportes. ¿Qué tal, María Giselle? Todo listo ya para el partido de hoy. Así es. Muy buenos días. El día de ayer la selección ecuatoriana cumplió su última práctica en el Estadio Monumental para el cotejo de hoy frente a los campeones del mundo. Las novedades de la tri en el informe de Juan José Barcia. El profesor Reinaldo Rueda tiene casi listo el rol estelar con el que Ecuador recibirá a España en partido amistoso. La base del equipo de las eliminatorias se mantiene. Lo novedoso será la probable fórmula de ataque que conformen Felipe Caicedo y Narciso Mina. El mediocampista Pedro Quiñones reconoce de la categoría del rival. Sin embargo, afirma que los tricolores responderán a tan dura exigencia. Todos van a estar de expectativa porque acá va a jugar el campeón del mundo, ¿no? Contra la selección de Ecuador, una selección que es joven, que nosotros hemos venido cosechando esto y pues va a ser un partido vibrante, ¿no? La última sesión de trabajo duró 1 hora. A la misma finalmente no tuvo acceso a la prensa deportiva nacional y extranjera. Walter Ayoví le apuesta a la disposición grupal. Lo más importante es la unión del equipo y poder dedicarse partido a cada una de las gente que nos vaya a apoyar. El compromiso entre ecuatorianos y españoles tendrá el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán, el número 1 en el ranking sudamericano. La selección española considera a la tri como un rival interesante, con quien pondrá a prueba a sus nuevas figuras. Los campeones del mundo realizaron su único entrenamiento en la cancha del Estadio Monumental. Paula Camposano nos cuenta más. La selección de España hizo el reconocimiento de cancha en el Estadio Monumental, previo a lo que será el choque amistoso frente a Ecuador.
Los dirigidos por Vicente del Bosque realizaron trabajos regenerativos, fútbol en espacio reducido, penales y definición. De esta manera, La Roja definió al equipo que actuará este miércoles frente a un Ecuador que presenta algunas bajas en su alineación. Pese a ello, los españoles destacan las cualidades de la Tri. Y me ha parecido un equipo muy cuajado y que domina también el juego aéreo y que físicamente son fuertes, que tienen calidad técnica. Bueno, hay jugadores que ya están dando mucho nombre a Ecuador. Sabemos que es una selección que ahora mismo está la tercera en el grupo de clasificación para las eliminatorias del Mundial. Los campeones del mundo se enfrentarán por segunda ocasión a la selección ecuatoriana en un amistoso. La primera vez fue en el 2003, donde la Tri cayó 4-0 en Madrid. Ahora los dirigidos por Rueda buscarán la revancha. Y los estrategas Reinaldo Rueda por Ecuador y Vicente del Bosque por España definieron sus planteles principales para el juego de esta tarde en el Estadio Monumental. Como nos detalla a continuación Juan José Barcia. La selección ecuatoriana de fútbol trabajó por última vez en el Estadio Monumental, sin apertura a los medios de prensa, locales y extranjeros. Pese a ello, se conoció que Reinaldo Rueda dispondría el siguiente equipo para esta tarde. Máximo Banguera en el pórtico, Juan Carlos Paredes, Jorge Guagua, Gabriel Achillier y Walter Ayoví forman el bloque defensivo. Edison Méndez, Segundo Castillo, Cristian Novoa y Joao Rojas en el medio sector, dejando en el ataque a Narciso Mina y Felipe Caicedo. De su parte, la Furia Roja, bajo el mando de Vicente del Bosque, por el contrario, no tuvo reparo en practicar con la presencia de los medios de comunicación. Y este sería el cuadro inicialista. Iker Casillas en el arco, César Azpilicueta, Sergio Ramos, Raúl Albiol y Jordi Alba los defensores. Javi Martínez, Jesús Navas, Santi Cazorla, Andrés Iniesta y David Silva los mediocampistas. Y como único ofensivo, Álvaro Negredo. El compromiso dará inicio a las 15 horas, bajo el arbitraje del juez colombiano Wilmar Roldán. A disfrutar de buen fútbol esta tarde en el Estadio Monumental. Con esto nos despedimos. Venimos el día de mañana con más información. Steffi, Alfredo. Gracias, María Gisela. Información deportiva y nosotros estamos cerrando así Contacto Directo, deseándoles que tengan un excelente día y nos volvemos a encontrar mañana. Así es, Steffi. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo.